Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Ya lo he dicho una vez, y lo diré de nuevo, reflexionó Archer, pero no creo haber conocido jamás a alguien tan singularmente cruel como Reyes. Dije que tiras más fuerte. ¿En serio? Lena, junto con sus compañeras, había retomado su entrenamiento habitual. Había pasado poco más de un mes desde que empezó, y habían pasado de dar vueltas a lo que fuera que estuvieran haciendo. Lena no lo recordaba, le dolían demasiado los brazos. Entrenamiento de fuerza, añadió Archer. Reyes dijo que estabas haciendo entrenamiento de fuerza. Aunque me pregunto, ¿cómo se le ocurrió esto? Claro, Lena sacudió la cabeza para despejarse de telarañas. Después de su entrenamiento de resistencia, Reyes dijo que tenían que trabajar en otros aspectos. Esta vez, habían estado trabajando su fuerza, que por alguna razón, consistía literalmente en arrastrar una paleta de madera sobre la que se colocaban varias bolsas. Cada una de las aprendices tenía su propio gusto, y Lena se consoló al saber que no estaba sola en su sufrimiento. ¿Por qué demonios tenemos que hacer esto? Es ridículo. Cállate, la regañó Archer como a una niña. Lena sintió un tic en el ojo. Nunca se sabe cuándo un poco de fuerza extra puede resultar útil. Lo sé, lo sé. Pero aún así, ¿quién demonios hace esto?, gruñó Lena mientras su paleta raspaba contra una superficie irregular. Al menos déjenos levantar pesas o algo así. No lo sé. Juró que el muy canalla se estaba riendo. Esto sí que le da carácter en comparación con el levantamiento de pesas. Lena giró la paleta hacia un lado, un giro de 90 grados que hizo rechinar la madera ruidosamente en sus oídos. Había mejorado en esto. Hacer varias cosas a la vez mientras hablaba con Archer durante el último mes. Los recuerdos de casi chocar contra las paredes parecían de hace una eternidad. De Archer esperando pacientemente a que ella tuviera tiempo para hablar con ella. Hoy en día, podía hacer lo que quisiera mientras mantenía una conversación a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, se ocupaba de todo lo demás. Con un último esfuerzo, finalmente cruzó la meta y se desplomó, respirando profundamente. Tenía todo el cuerpo empapado en sudor y, a su alrededor, vio que todos los demás que habían cruzado la meta estaban igual. Cansados, habían perdido mucho líquido por el sudor, pero orgullosos de haberlo conseguido. Fueron 3 minutos maravillosos de espera, charlando con Archer y bebiendo con avidez de su botella de agua antes de que Reyes decidiera que ya era suficiente. Muy bien, gente, dijo, haciendo un gesto para que todos se acercaran. Aunque se oyeron algunos quejidos de cansancio, nadie se atrevió a protestar. La única vez que alguien se atrevió a replicarle a Reyes fue la última, y con razón, tengo algunos anuncios antes de que se vayan. Lena se irguió y les lanzó una mirada de reojo a todos los presentes. Se sentía eufórica al saber que habían llegado tan lejos. Un mes antes, la mitad de la gente allí, incluida ella, no habría podido moverse después de toda la actividad física que habían realizado. ¿Y ahora? Todos se pusieron firmes, respirando con dificultad, pero con confianza. ¿Están todos aquí? Reyes no se molestó en gritar, sino que dirigió su mirada a Lena. Al parecer, había decidido que ella sería la portavoz de todo el grupo. Sí, señor. Bien, dijo el hombre asintiendo. Ahora escuchen con atención. El capitán Chase, en Canadá, ha solicitado refuerzos, ya que se ha visto a Nosactor moviéndose por allí. No se preocupen, ninguno de ustedes irá allí pronto. Reyes se apresuró a calmar la inquietud que había surgido de repente. En cambio, iremos yo y algunos otros. Lo que significa que no estaré aquí para darles lecciones a ustedes, pobres ineptos. Esta vez, un sentimiento diferente, más esperanzador, inundó a la multitud. Lena no pudo evitar sentir lo mismo. Después de un mes bajo las órdenes de Reyes, cualquier otra persona sería una mejor alternativa. Por eso, el bueno de Jack se hará cargo mientras no estoy. Todos tardaron un instante en darse cuenta de que Reyes estaba asintiendo hacia alguien al fondo. Otro instante para que todos se giraran y miraran. Buenas tardes a todos.
El comandante Morrison se acercó al frente. Era un milagro que no lo hubiera notado antes, después de todo, llevaba un abrigo azul brillante. Un silencioso aplauso recorrió el lugar cuando Reyes se hizo a un lado y dejó que el comandante ocupara su sitio. Bueno, parece que lo tienes todo bajo control, dijo Reyes con una última sonrisa burlona antes de darse la vuelta y saludar con la mano. Os dejo solos. Niños, pórtate bien con tu niñera. Y cadete Austin, sigue así, ¿de acuerdo? Morrison resopló cuando Reyes se marchó, con una sonrisa divertida en los labios, antes de dirigirse a Lena y a los demás. Antes de continuar, quiero saber qué habéis estado haciendo desde que empezasteis. ¿Cadete Austin? Señor, exclamó, y comenzó a enumerar todo lo que habían hecho durante el mes. Relató las vueltas, el parkour, el sprint de 20 minutos y mucho más. Al repasarlo todo, Lena se dio cuenta de que habían hecho mucho en ese tiempo, y finalmente terminaron con los ejercicios de fuerza del día. Resultaba chocante lo mucho que había cambiado todo. Antes, como piloto, jamás se habría atrevido a afrontar todos los retos a los que Reyes lo sometía. Una sensación de orgullo y satisfacción la invadió mientras esperaba la respuesta de Morrison. ¿Hablas en serio? ¿Hiciste todo eso el mes pasado? No me gusta cómo está evolucionando esto. Archer resopló, y ella pudo oír cómo reprimía una carcajada. Y supo con certeza que lo hacía a propósito. Señor, todo lo que he anotado puede ser confirmado por mis compañeros. O al menos, por lo que quedaba de ellos. Una buena mitad de la unidad se había visto obligada a marcharse por problemas médicos o simplemente se había ido al no poder soportarlo. Lena no podía culparlos. En más de una ocasión había sentido la tentación de marcharse. Pero no lo hizo, y aquí estaba ahora. Voy a matar a Reyes. Morrison suspiró mientras se frotaba el puente de la nariz con fastidio. Cadete Austin, y esto también va para el resto, lo que han vivido este último mes no es lo normal. Les dirigió una mirada seria a todos, y la piloto sintió que las rodillas le flaqueaban por los nervios. Lo que les hicieron pasar fue el régimen personal de Reyes. No estaba destinado a ninguno de ustedes. Le tomó un momento asimilar esa información, durante el cual pudo oír a Archer reírse cada vez más lentamente. En el instante en que lo hizo, se quedó boquiabierta. «¿Lo sabías, cabrón?», gritó Lena para sus adentros, mientras Archer ya no podía contenerse y empezaba a reírse de su angustia. «Todo el mes», dijo entre risas. «Todo el maldito mes. Todo el maldito mes». Todo lo que ella y todos los demás habían hecho durante el mes, toda la sangre, el sudor y las lágrimas que habían puesto, todo fue para algo que ni siquiera se suponía que debían hacer. Tras un gemido colectivo al asimilar la información que Morrison había expuesto, y después de que más de uno murmurara maldiciones, el comandante se frotaba la cabeza con frustración. Miren, sé que el día aún no ha terminado, pero todos ustedes están de baja con efecto inmediato. No deben esforzarse demasiado y deben presentarse en la clínica si tienen algún problema. ¿Entendido? Un coro de afirmaciones desanimadas. Bien. Una última cosa, si ves a Reyes, dile que quiero hablar con él. Puedes retirarte. Ja. Lo siento, deberías haber visto la cara que pusiste. Archer, ¿por qué? Lena, sin pensarlo, dejó que sus pies cansados la llevaran fuera del campo de tiro que estaban usando, con la mirada perdida en el grupo abatido de cadetes. Un mes de sufrimiento bajo la crueldad de Reyes, y ni siquiera se suponía que fuera así. Ay, deja de ser tan dramático. Es fácil decirlo para ti, si tú no fuiste quien tuvo que hacer todo eso. Sí, Lena podía admitir que tal vez estaba dramatizando demasiado, pero todos los músculos que conocía, y algunos que no, le dolían demasiado como para que le importara. Puede que sea así, pero que Reyes te hiciera pasar por todo eso fue algo bueno, dadas las circunstancias. Archer, Reyes es un auténtica supersoldado, le dijo como si eso lo explicara todo. Y, en su opinión, así era. El entrenamiento al que los habían sometido era un entrenamiento específico para Reyes. Por lo tanto, era un entrenamiento diseñado especialmente para una supersoldado.
Los supersoldados, conocidos oficialmente como soldados mejorados, eran muy superiores a los humanos comunes. Si bien los gobiernos del mundo lo negaban, el programa de mejora de soldados era un secreto a voces. Modificados genéticamente por las mentes más brillantes de la humanidad, los supersoldados fueron una de las principales fuerzas impulsoras contra los ómnicos durante la crisis. Si bien los detalles eran escasos, los dos soldados mejorados más destacados sobresalieron por encima de todos los demás. Esos mismos soldados estaban parados frente a ella hace apenas unos minutos. El hecho de que uno de ellos fuera como ellos de una manera que hizo que el otro arqueara las cejas propició estos últimos pensamientos. Que ni siquiera estaban diseñados para intentar nada de lo que hicieron, porque, sencillamente, no estaban hechos para eso. Los supersoldados, por definición, eran más fuertes, más rápidos, tenían mayor resistencia y, en general, eran todo lo que un ser humano normal puede ser, e incluso más. Normalmente, o tan normal como Lena podía ser con sus poderes para alterar el tiempo, la gente no podía seguirles el ritmo, por no hablar del entrenamiento al que eran sometidos. ¿Cómo demonios podría ser algo bueno todo eso? Lena estaba bastante resentida con Reyes. Austin, si no hubieras pasado por ese entrenamiento, te habría llevado 6 meses llegar a donde estás ahora. Archer dejó de reír en ese momento. Reyes te entrenó como lo hizo porque previó lo que se avecinaba. Habrá una guerra, y será más grande que cualquier otra anterior. ¿Qué? Por Null Sector. El grupo terrorista ómnico había estado intensificando sus operaciones recientemente, pero no había señales de que eso fuera a conducir a una guerra. Confía en mí, Austin. Lo hará. No sé cuándo, pero lo hará. Archer estaba solemne, y de repente se dio cuenta de que últimamente había estado viendo ese lado de él con más frecuencia. ¿Lo había sabido desde el principio? Bueno, si ese es el caso, ¿por qué el comandante Morrison parecía a punto de darle una paliza a Reyes? Eso era lo único que le rondaba por la cabeza a Lena. Si bien tenía cierto sentido que Reyes los estuviera preparando, aunque con métodos poco convencionales, la reacción de Morrison era extraña. Si Reyes podía prever lo que iba a suceder en el futuro, ¿por qué Morrison se ofendió tanto por su entrenamiento? Sospecho que es por, aquí, el espíritu suspiró con fastidio, la política. Overwatch no puede permitirse el lujo de crear una fuerza militar sin una causa justa, de lo contrario, la ONU intervendrá. Por desgracia, las intuiciones no siempre se transmiten. ¿Y qué? ¿El comandante Morrison está intentando evitar que las cosas se salgan de control? Eso, y probablemente porque el propio Reyes ha estado dirigiendo su propia unidad de operaciones encubiertas y está pensando en reclutarte para ella. Eso interrumpió inmediatamente el hilo de pensamiento de Lena. Archer, ¿de qué demonios estás hablando? Nunca había oído hablar de tropas secretas que Overwatch pudiera tener. En su opinión y en la de todos los demás, no había necesidad. Ya se encargaban del trabajo sucio que muchos no querían hacer, y tener una unidad de operaciones encubiertas solo complicaría aún más las cosas. Se hacen llamar Black Watch, por irónico que parezca el nombre. Ella casi podía verlo encogerse de hombros al oírlo. Overwatch hace muchas cosas, pero Black Watch hace cosas que ni siquiera Overwatch admitiría. Asesinatos, secuestros, instigación de conflictos civiles, cosas por el estilo. La forma en que Archer hablaba del tema, como si hablara del tiempo, contrastaba con la agitación interna que sentía Lena. Eso no puede ser cierto. La gente se habría enterado tarde o temprano, e incluso si no se hubieran enterado, seguirían circulando rumores. Solo si manejan todo con mano firme, replicó el espíritu. Por lo que sé, la mayoría de los agentes de Black Watch ni siquiera saben que trabajan para ellos. Los únicos que lo sabrían serían los altos mandos, y desde luego no hablan. Pero es imposible saberlo. Por lo que sé, podrías estar inventándotelo todo. Fue una de las pocas veces que Lena dudó de las palabras de Archer. Para ser justos, era la primera vez que Lena sentía que el impecable historial de Overwatch se veía empañado de alguna manera inexplicable. Se suponía que Overwatch era un bastión del heroísmo, una luz que guiaba en los momentos más difíciles. Que alguien siquiera insinuara que eso era mentira, que Overwatch no era mejor que los gobiernos de otros países en su espionaje, era algo que ella rechazaba con vehemencia. Incluso si fue alguien como Archer quien lo hizo.
Austin, soy esencialmente un fantasma que puede ir a donde quiera, y he tenido más tiempo libre para hacer lo que quiera en el último mes que en cualquier otro momento de mi vida. Bueno, ¿no has estado trabajando en esa investigación? ¿Cuándo habrías tenido tiempo de investigar Overwatch si estabas ocupada con eso? Lena era consciente de que estaba desesperada al cambiar de tema, intentando mantener intacta la imagen que tenía de Overwatch. Aún así, una pequeña parte de ella la atormentaba, preguntándose, ¿y si estuviera diciendo la verdad? No le gustó. Hace 2 semanas me topé con un callejón sin salida, por desgracia, dijo Archer, visiblemente más frustrado por eso que por cualquier otra cosa. Ella ni siquiera sabía que estaba investigando, solo que era lo suficientemente importante como para que fuera solo a donde fuera. A menos que la respuesta caiga del cielo, tendré que esperar a que algo suceda. ¿Y estás seguro de que algo va a pasar? ¿Con la suerte que tengo? Es un milagro que no haya pasado nada. El hombre astralizado parecía proyectar más exasperación que su madre cuando Lena era más joven. Austin, sé lo que estás haciendo, así que déjame detenerte aquí mismo. No le des tantas vueltas a las cosas. Overwatch y Black Batch, aunque forman parte de la misma organización, son dos cosas distintas. No dejes que la idea de Black Batch arruine tu visión de los hombres y mujeres con los que trabajas. Pero nada. Recuerda, el mundo siempre necesita más héroes. Lena no pudo evitar percibir un matiz de arrepentimiento en la voz de Archer al pronunciar esas palabras. No hizo ningún comentario. Archer tenía derecho a sus secretos, aunque fuera un voyeur que disfrutaba observándola a cada instante. Lo oí. Bien. Aunque sus palabras la habían tranquilizado, no pudo evitar sentirse molesta mientras caminaba hacia el comedor. Tenía razón, el muy cretino. Black Batch, aunque técnicamente criminales, eran diferentes de Overwatch. No le convenía darle vueltas al asunto, pero aún le quedaba una última pregunta. ¿Dijiste que Reyes estaba intentando reclutarme? ¿Hablas en serio? El hombre parecía sorprendido. Austin, el hombre ha estado lanzando indirectas cada vez que ha podido. ¿En serio me estás diciendo que no te has dado cuenta? ¿Él tiene? Ahora entiendo por qué O'Hara te llama tonto, porque, joder, creo que eres la segunda persona más tonta que he visto en mi vida. Oye. Me ofende eso. La curiosidad de Lena se vio sofocada por la indignación que sentía, incluso cuando se dio cuenta de que Archer lo estaba haciendo a propósito. Gracias, Archer. Cuando quieras, Austin, cuando quieras. Aún así, esta noche nos vas a preparar la cena como castigo. La risa del espíritu resonaba en su mente, incluso mientras Lena llenaba su plato de comida, con pensamientos sobre la cena ya rondando por su cabeza. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. XX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 
placer conoceros a todos. Lena observó cómo Amelie estrechaba la mano de Angela con una sonrisa en el rostro. Lena me ha hablado mucho de ti. Solo cosas buenas, espero. El doctor le devolvió la sonrisa, mientras Amelie miraba a Lena con un ceño fruncido y burlón. Si no te conociera, te habría dicho que intentabas robármela, dijo Amelie con una expresión impasible. Lena no pudo evitar sonrojarse de vergüenza, agradecida por una vez de que Archer no estuviera allí para presenciarlo. Ja. Reinhardt, y no era tan raro que el hombre prefiriera su apellido a cualquier otro, se echó a reír a carcajadas, con lo mucho que habla de ti, no creo que tengas que preocuparte por eso. Reinhardt. El rubor le subía a las orejas mientras la sonrisa de Amelie iluminaba su rostro. Detrás del hombre mayor, vio a Winston esforzándose por contener la risa. No solo a él, sino que también vio a cierto cyborg apartar la mirada y llevarse una mano a la boca. En efecto, Genji se había unido a ellos a petición de Angela, y aunque la cadete no era tan cercana al cyborg como la doctora, había hecho una promesa. Además, era una oportunidad perfecta para intentar juntar a esos dos. En serio,
Por mucho que intentaran ocultarlo, era prácticamente un secreto a voces que los dos tenían conversaciones hasta altas horas de la noche. Incluso toda la sucursal londinense de Overwatch hizo una apuesta sobre cuándo, no si, los dos se juntarían. Ella sospechaba que hasta el comandante Morrison tenía algo que ver. Bueno, ¿vamos? Preguntó Lena, señalando el pequeño restaurante que tenían delante. Los había invitado a todos a almorzar ese día, y ese era, sin duda, el mejor sitio que conocía. Winston se mostró reacio al principio, diciendo que sería difícil para alguien como él. Lena solo tuvo que insistirle un minuto para que aceptara. Por suerte, Lena ya sabía que este lugar le vendría de maravilla al gorila. ¡Qué raro! Angela arqueó una ceja mientras uno de los camareros los guiaba a una mesa. No pensé que en este sitio aceptarían reservas como esa. Lena soltó una risita disimulada, mientras Amo le resoplaba con una sonrisa. Angela las miró con el ceño fruncido, pero la cadete permaneció callada. Pronto lo sabría. ¿Y tú, qué vas a pedir? El murmullo de los comensales a su alrededor era ligero, pero Lena sabía con certeza que era porque habían llegado temprano. A su alrededor se encontraba un grupo bastante peculiar, visto desde fuera. 3 mujeres, sentadas con un gorila, un cyborg y un hombre incluso más grande que el gorila. No puedo decir que esté familiarizado con nada de esto. ¿Y tú, Genji? Angela le dio un codazo al cyborg, quien emitió un murmullo de asentimiento. Sé que algunos de estos platos son japoneses, pero eso es todo. Los demás también son extranjeros. El cyborg se había ido abriendo cada vez más con ellos a medida que pasaban los días. Si antes bastaba con un par de palabras frías, ahora estaba más que dispuesto a participar en sus conversaciones. Generalmente, gracias a la insistencia de Angela. Les recomiendo pedir el plato especial de la casa. La camarera habló desde su lado, con su libreta lista para tomar nota de sus pedidos. Entonces, por favor. Angela asintió al camarero. Yo también, gritó Reinhardt, y Winston y Genji hicieron lo mismo. ¿Y ustedes dos? La camarera dirigió su atención a la pareja. Lo de siempre para nosotras, Marie. Emily habló en nombre de ambas. Muy bien, los pedidos deberían estar listos en 10 minutos. Cuando el camarero se marchó, Angela les lanzó una mirada inquisitiva a la pareja. ¿Sois clientes habituales, supongo? Sí, se podría decir que sí, dijo Lena con una sonrisa. En fin, Emily y yo tenemos un anuncio que hacer. Tomó la mano de su prometida por debajo de la mesa y sonrió. Angela fue la primera en darse cuenta y apenas pudo reprimir un gritito. Genji la miró mientras el doctor comenzaba a sacudirlo con entusiasmo, sin dejar de mirar a la pareja. ¿La boda? Sí. Con un gesto teatral, Emily sacó un par de invitaciones. Será el mes que viene, y nos sentiríamos honrados si todos pudieran asistir. Por supuesto que sí. Angela aceptó la invitación con una gracia que no ocultaba la emoción que sentía. Reinhardt aceptó la suya con una sonrisa orgullosa, pero Lena miró a Winston con ojo crítico. Winston. Le tendió la invitación para el gorila, pero no la soltó cuando él la agarró. Espero no tener que arrastrarte para que vengas, ¿me oyes? No me lo perdería por nada del mundo. Quizás era una de las primeras veces que Lena oía a un científico hablar con tanta seguridad. Bien, le sonrió Lena, no sería bueno que mi padrino de boda faltara. Espera, ¿qué? Tras un buen minuto tranquilizando a Winston, los 6 retomaron la charla amena. Poco a poco, el pequeño restaurante empezó a llenarse. Pronto, había una multitud afuera esperando mesa. El pobre camarero corría de un lado a otro intentando tomar los pedidos lo más rápido posible. Vale, ahora entiendo por qué aquí se necesitan reservas. Angela miraba atónita a la gran multitud. Debía haber al menos 50 personas esperando fuera. Me impresiona que hayas conseguido reservar un sitio, teniendo en cuenta todo. Conviene conocer al chef. Archer. Lena le sonrió al hombre. Le resultaba extraño ver al espíritu vestido con un delantal, pero supuso que le quedaba de maravilla. Vamos, maldito cabrón, déjame presentártelo.
A pesar de sus palabras, siguió sonriendo. Hola a todos. Les presento al mejor chef que he conocido, Archer. Exclamó Lena, señalándolo con un gesto teatral. Emily aplaudió con una sonrisa divertida. Archer puso los ojos en blanco mientras colocaba los platos frente a ellos. Eso es solo porque nunca has probado buena comida, Austin. Qué lástima por tu paladar. Los invitados miraron los platos y enseguida se dieron cuenta de que algo era diferente. Que todos eran platos distintos a pesar de haber pedido lo mismo. Lo siento, pero todos pedimos el plato especial de la casa. En efecto. Puede que Marie no lo haya dicho, pero yo hago que cada plato sea especial y diferente para cada persona. Archer asintió, pero Lena giró la cabeza bruscamente hacia el hombre más alto. No es justo, Archer. Tú llamas a Emily y a Marie por sus nombres, pero yo sigo siendo Austin. Te pareces más a un Austin que a una Lena, supongo. Archer asintió como si fuera lo más sensato que hubiera dicho hasta el momento. Emily reprimió una risa. Uf. Lena se frotó el pelo con frustración. En cualquier caso, permítanme presentarme formalmente. Soy Kiritsugu Emiya, pero por favor, llámenme Archer. El espíritu se presentó con una leve inclinación de cabeza. Vaya. Interesante. Lena casi se sobresaltó en su asiento. Archer no solía usar la conexión entre ellos cuando estaba frente a ella así, diciendo que sería demasiado confuso. Archer, ¿qué pasa?, pensó mientras los demás se presentaban. Oh, no tienes de qué preocuparte. Te lo contaré más tarde. Por favor, dijo Archer en voz alta, antes de dejarte solo, me gustaría saber tu opinión sobre mi cocina. No te preocupes, siempre hace lo mismo cuando alguien nuevo pide el plato especial, dijo Lena, restándole importancia a las miradas de confusión de sus acompañantes. Reinhardt fue el primero en encogerse de hombros antes de empezar a comer su plato, un plato alemán que Lena desconocía. Tras un solo bocado, el hombre se quedó mirando al vacío. Un instante después, el hombre rompió a llorar, mientras seguía comiendo, saboreando cada bocado lentamente. Las 3 personas que no conocían el restaurante se sobresaltaron, mientras que el resto de los comensales parecieron ignorarlo. Reinhardt, ¿pasa algo? Angela fue la primera en intentar averiguar cómo estaba. No pasa nada, Angela, absolutamente nada. Reinhardt miró su plato con aparente asombro. Es que, sabe igual que el que hacía mi madre. El hombre se puso de pie y abrazó a Archer con fuerza. Gracias, amigo mío. Con lágrimas aún en los ojos, el hombre volvió a comer. Angela, Genji y Winston contemplaron la escena atónitos, una escena que, al parecer, era tan común que nadie en el restaurante se inmutó. Al poco tiempo, los 3 comenzaron a comer y se encontraban en el mismo estado, casi de trance, en el que estaba Reinhardt. Todavía no sé cómo haces eso, Archer. Soy así de bueno, Austin. Soy así de bueno. Con un gesto de satisfacción, Archer se dio la vuelta para regresar a la cocina. Oye, espera un momento, ¿quieres? Rebuscó entre un montón de invitaciones antes de entregarle una a Archer. Más te vale estar allí, ¿de acuerdo? Ella ya sabía que lo haría, pero no iba a permitir que esto no se hiciera bien. Archer tomó la invitación y la miró pensativo. Se volvió hacia Emily con una expresión de falsa lástima. En verdad, tienes la paciencia de un santo. Maldito imbécil. Ella pudo oírlo reír mientras volvía a entrar en la cocina. Había sido un buen día. Había invitado a sus amigos a la boda, y por fin habían podido probar una de las mejores comidas que jamás habían comido. Después de comer, todos regresaron al cuartel general, no sin antes saludar a Archer y agradecerle la comida. Bueno, todos, excepto Genji, que se quedó un poco más callado de lo normal. En general, fue un buen día. Así que, por supuesto, algo tenía que venir y arruinarlo. Todo el contingente estaba reunido en el comedor. El comandante Morrison los había convocado para discutir una noticia importante, una que consideró lo suficientemente importante como para posponer su viaje a la base principal suiza. ¿Tienes alguna idea de lo que quiere el comandante?, preguntó, dándole un codazo a Winston con una sonrisa.
El gorila parecía visiblemente incómodo, sobre todo porque tenía que tener cuidado al sentarse para no romper nada. Bueno, ayer hubo una pelea con comida, pero, oh, disculpe, se disculpó Winston con un hombre que estaba sentado cerca, mientras el científico inclinaba accidentalmente todo el banco hacia él. Fue un pequeño milagro para cualquiera que viera cómo el banco se mantenía en pie con tanta tenacidad. Un milagro para cualquiera que no fuera Lena. Gracias por el refuerzo, Archer. Al sentir el zumbido de reconocimiento del espíritu, su cerebro finalmente comprendió lo que Winston había dicho. ¿Hubo una sangrienta pelea de comida? Winston, distraído, colocó el banco en su sitio. Ah, sí. Creo que estaban todos en su hora de almuerzo. Unos alumnos estaban de excursión dentro del colegio y uno de ellos tiró un plato de comida. Y de repente, Winston se encogió de hombros y soltó una risita. Mierda. Lena se agarró la cabeza. Justo cuando se arma una pelea con comida, es cuando yo no estoy. Ya. Winston le dio unas palmaditas en la espalda mientras intentaba contener la risa. Siempre habrá una próxima vez. Será mejor que me llames cuando ocurra la próxima, ¿me oyes, grandulón? El cadete le dio un puñetazo juguetón en el brazo al mamífero más grande, antes de quedarse callado. El comandante avanzó, paso pesado tras paso pesado. Poco a poco, los ruidos comenzaron a disminuir. Ni siquiera hizo falta que Morrison hablara para que sucediera. La seriedad en su rostro lo decía todo. Como sabrán o no, Overwatch ha tenido su buena dosis de controversias a lo largo de los años, comenzó Morrison con semblante serio. Permaneció de pie con las manos cruzadas a la espalda, luciendo como el héroe que lo caracterizaba. No me gusta cómo está evolucionando esto. El hombre apenas ha hablado, déjenlo un poco. Archer, de alguna manera, era la voz de la razón. Últimamente se ha hablado de una unidad de Overwatch involucrada en operaciones encubiertas. Archer. Pensó con un tono tan inexpresivo que incluso ella se horrorizó. ¿Esto va a parar a donde creo que va? De acuerdo, te doy la razón en esta. A mí tampoco me gusta cómo está yendo esto. Archer, ¿qué demonios hiciste? Sintió que el pánico la invadía mientras los murmullos de la multitud reunida aumentaban de volumen. Una oleada de curiosidad, confusión y sorpresa se apoderaba de los agentes de Overwatch allí reunidos. Nada. Casi podía sentir cómo el hombre se encogía de hombros. Bueno, a menos que considere seguir el rastro documental que dejaron sus contables. Por eso quiero atajar esto de raíz cuanto antes. Sí, Black Batch es real. Los presentes que conocían los rumores comenzaron a gritar de inmediato. Los que no, miraban confundidos. Lena le gritaba incoherencias a Archer. Vaya. Pensé que tardarían al menos una semana más en ser descubiertos. Archer no tuvo pudor en sus palabras. Diablos, para ser un equipo de operaciones encubiertas, tienen un montón de rumores bastante acertados. Aunque eso tiene más que ver con su tecnología de vigilancia moderna que con otra cosa. Esta información. Morrison alzó la voz, una voz que, de alguna manera, resultaba más aterradora que cualquier otra cosa que Reyes pudiera pronunciar. La sala retrocedió estremeciéndose al sentir la mirada furiosa del comandante de Overwatch clavada en todos ellos que se atrevían a hablar. Se hará público en las próximas horas. Les informo ahora respecto a su condición de miembros de esta organización. No responderé preguntas al respecto, solo confirmaré la existencia de Black Batch. Lo que hagan ahora es enteramente su decisión, pero sepan que Overwatch la respetará siempre y cuando se ajuste a la ley. Quedan despedidos. El hombre caminaba con paso firme por el comedor, con la cabeza aún en alto. No parecía importarle la multitud de gente que intentaba desesperadamente obtener más respuestas. Lena era una de ellas. La que estaba a su lado no lo estaba. ¿Qué es Black Batch? Winston se rascó la cabeza mientras Lena lo miraba boquiabierta. ¿No conoces a Black Batch? Y esto viniendo de la mujer de la que acabo de hablar. Archer, esto es serio. Y yo también. Austin, nada cambiará, te lo aseguro.
Archer suspiró para sí misma mientras le explicaba a Winston todo lo que sabía. La ONU ya estaba al tanto de Black Batch. Lo único que sucederá será un golpe a la imagen pública, nada más. ¿Está segura?, preguntó Lena, temiendo que esto pusiera fin a toda la organización. Si bien Overwatch ya había sido objeto de controversia anteriormente, ninguna había implicado la revelación pública de una división de operaciones encubiertas completa. Lo soy. La ONU no puede arriesgarse a disolver Overwatch con No Sector amenazando con una segunda crisis ómnica. Cálmate. De acuerdo. El espíritu, como de costumbre, mantuvo la calma suficiente para traer a su cabeza pensamientos frustrantemente racionales. Entonces confiaré en tu opinión. Bien, ahora, si me disculpan, necesito ir a hacer algunas compras. Ella resopló internamente ante la obvia distracción para intentar animarla. Archer actuaba con dureza y voz ronca, era sarcástico a más no poder y decía un montón de cosas más que Lena no mencionó. Pero en el fondo, el hombre era un sentimental. Confiaba en sus palabras y en Overwatch en general. Esto, como todas las controversias y los problemas que Overwatch había generado, se desvanecería. Ella creía en eso, sin la menor duda. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. XX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 
los disparos era, cuanto menos, extraño. No en el sentido de que resultara raro oírlo, sino que el sonido de los disparos en sí era extraño. Las armas de fuego convencionales tenían ese sonido característico, un estruendo ensordecedor que dejaba los oídos desprotegidos zumbando. En cambio, lo único que oía eran los rápidos y casi cómicos disparos que resonaban por toda la habitación. Las armas de fuego más modernas, especialmente las fabricadas en los últimos 20 años, habían dejado de utilizar munición basada en pólvora. Con la llegada de la tecnología de pulsos, los fabricantes de armas optaron por utilizarla. Si bien no estaban extintas, las armas de pólvora se encontraban en clara desventaja en cuanto a poder de detención. Esto era aún más evidente en un mundo donde las barreras de luz sólida eran una realidad. Les presento mi versión más reciente del OWX-14, el arma personal de defensa por pulsos de alta velocidad. Perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. La llamo HVK PPDW 2064-5, una de mis versiones más exitosas, aunque parezca increíble. ¡Puaj! Lena sacó la lengua con fingido disgusto, el nombre necesita mejorarse, grandulón. Ver al gorila desplomarse fue un espectáculo digno de contemplar. Entendido. Lo tendré en cuenta. Por ahora, permítanme mostrarles el HVKP. Pistola de pulsos. Pistola de pulsos, entonces. La pistola de pulsos, recién bautizada, tenía un diseño elegante, por lo que Lena pudo ver. Era blanca, con líneas angulares que la atravesaban. Emitía un suave brillo azul que recordaba al acelerador cronal que llevaba sujeto al pecho. Todo ello en un paquete que parecía minúsculo cuando lo sostenía en las manos el gorila de varios cientos de kilos de peso. La pistola de pulsos tiene un alcance efectivo corto, de unos 10 metros. Todo lo que he intentado para aumentarlo solo desestabiliza la matriz de pulsos. Además, su cadencia de fuego es de apenas 600 disparos por minuto. El científico apuntó la pistola hacia adelante, apuntando con cuidado a uno de los objetivos que había preparado. Al apretar el gatillo, una ráfaga de balas azules impactó en el blanco. El brillo azul de la pistola de pulso se atenuó cuando Winston bajó el arma. Según sus cálculos, la pistola había disparado unas 20 balas. En el blanco, solo 3 habían dado en el blanco. No me estás convenciendo, ¿sabes?, dijo Lena, alzando una ceja con curiosidad. Conozco al menos 10 pistolas que son mejores en todos los sentidos importantes. Oh, ya sé. Curiosamente, al gorila no parecía preocuparle, esto es más bien una prueba de concepto. ¿Sabes que no pudimos encontrar la manera de no recargar las armas? Porque las celdas de microfusión que usábamos quemaban sus puertos de transferencia cuando disparábamos demasiado rápido.
Lena asintió. Después de todo, esa era la razón principal por la que algunas personas aún usaban pólvora. Si bien las armas de pulso eran potentes, el flujo de energía necesario para mantener el fuego generalmente sobrecalentaba la fuente de energía que utilizaban. Llegó un punto en que existía un consenso general sobre la potencia que debía tener un arma de pulso. Más allá de ese límite, manejarla sería un suicidio. Winston, comenzó ella mientras las piezas encajaban, ¿me estás diciendo que yo resolví ese problema? El científico sonrió. Casi con toda seguridad. Lena se apoyó en una de las paredes que separaban a los usuarios del campo de tiro. Reconoció el tono de voz de Winston, uno que denotaba una necesidad imperiosa de explicar algo. Se acomodó mientras él comenzaba a hacerlo. Él no pareció darse cuenta y empezó a hablar animadamente. Tu acelerador cronal está, por decirlo de alguna manera, consumiendo tu energía temporal residual. El exceso de energía temporal que te desplazó en primer lugar. Los generadores dentro del acelerador están proporcionando la energía necesaria, como sabes, para mantenerlo en funcionamiento. Lena asintió. Winston no conocía toda la historia, ya que Archer también le proporcionaba energía para evitar que se disociara. Aún así, coincidía con lo que ella sabía. Dicho esto, parecía algo que el espíritu querría saber. Archer, ¿estás ahí? Te estoy escuchando, no te preocupes. Bien. Ahora, no se alarmen, pero he examinado los diseños con más detenimiento y me he dado cuenta de que los conectores de alimentación no están hechos para durar. Sus oídos no prestaron atención al resto de lo que Winston decía. Solo escuchó que el acelerador cronal probablemente estaba fallando. Como las baterías de pulso. Que tenía poco tiempo antes de ser enviada a algún lugar. Podía oír claramente los gritos. Dentro y fuera de su cabeza. No les prestó atención. Buscó a tientas en sus bolsillos el teléfono. Necesitaba llamar a Emily, ahora mismo. No lo encontraba. Claro, lo había dejado cargando en la clínica de Angela. Salió corriendo a toda prisa hacia la salida, sin prestar atención a nadie. Los pasillos brillaban con una luz azul mientras ella avanzaba rápidamente, recorriendo metros en apenas unos segundos. En el fondo, se dio cuenta de que probablemente había cortado aún más la vida útil del acelerador. Entró en la clínica. La doctora levantó la vista para saludarla desde su mesa. Lena la ignoró y se dirigió directamente a su teléfono. Revisó rápidamente sus contactos. Ahí está Emily. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Finalmente, se oyó un clic. Lena abrió la boca, con un grito a punto de estallar. Quería decirle tantas cosas a su prometido. Palabras que, tal vez, ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar. Yo. Lo siento, no estoy usando el móvil ahora mismo. Déjame un mensaje después del pitido. Un pitido sordo y resonante. Se le cayó el teléfono de las manos. Quiso gritar. No se dio cuenta de lo que había hecho hasta que se detuvo. Una mano se posó sobre su hombro. Lena, por favor, cálmate. Una cabellera rubia cayó a su lado. Angela tenía una expresión de preocupación. Detrás de ella, oyó los pasos pesados que anunciaban la llegada de Winston. Oh, gracias a Dios, Lena, ahí estás. ¿Estás bien? El científico entró apresuradamente y, detrás de él, Lena pudo ver más cabezas curiosas asomándose. No les prestó atención. En ese momento, no tenía ninguna que darles. HMPH, ¿por fin te has calmado? La voz áspera de Archer delataba su preocupación. A diferencia de los demás, ella no podía ignorarlo, no cuando él podía meterle mano en la cabeza sin importar lo que hiciera. ¿Lo oíste, Archer? Incluso en sus propios pensamientos, podía oír el tono sombrío que sentía. El acelerador tiene un límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo perderé esta vez, ¿Un mes? ¿Años? La idea de estar ausente tanto tiempo era aterradora. Que ni siquiera supiera cuánto tiempo sería, aún más. Todavía recordaba la sensación acre de aquella colina de espadas, de metal y muerte que impregnaba el aire. Para ella,
una estancia allí podía durar un instante. Para todos los demás, un periodo imposible de siquiera imaginar. Si piensas así, es que no le prestaste atención a Winston. La verdad es que podría haberlo dicho mejor. Por un instante, creyó ver la figura transparente de Archer de pie frente a ella. En ese momento, parecía en todo sentido el espíritu heroico que decía ser. Me he tomado la libertad de analizar tu acelerador. Lo que dijo Winston es cierto, no está hecho para durar. Aguántate y escucha, Austin. Gruñó la última parte antes de que ella volviera a sumergirse en su estado de depresión. A su lado, tanto Angela como Winston intentaban animarla a hablar. No les prestó atención, y por eso sintió una leve culpa. Sabía que tenían buenas intenciones. Confiaba en ellos. Además, se aferraba a la esperanza que Archer le ofrecía. ¿Recuerdas tu habilidad de recuerdo? Modificar tu propio flujo temporal personal debería ser difícil. Básicamente, estás escalando una cascada, el flujo normal del tiempo. Y, sin embargo, lo hiciste sin ningún problema. Ni siquiera los magos más poderosos serían capaces de hacerlo sin una preparación exhaustiva. Sintió cómo la guiaban hacia una cama, y Angela aprovechó para mirarla a los ojos con una linterna. La observó mientras conversaba con Winston y vio cómo el rostro del médico se transformaba en una expresión de asombro ante lo que le contó el gorila. Es precisamente porque has tenido práctica. No te has dado cuenta, ¿verdad? Claramente no. No te lo dije porque nunca se me ocurrió analizar tu acelerador antes, así que asumo la responsabilidad. Austin, déjame aclararlo una vez más, tu acelerador cronal se está degradando. De hecho, debería haberse roto el primer día que regresaste aquí. Y así fue. Se rompió. Pero luego no. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Yo, creo que sí. Su confusión comenzaba a disiparse con las palabras de Archer. Si se le creyera, entonces el único pensamiento racional sería que ella. Sí. Cada vez que el acelerador fallaba, lo volvías a un punto en el tiempo donde no lo hacía. Sin afectar su posición espacial, ojo. Lo has estado haciendo inconscientemente desde que regresaste, incluso mientras duermes. Por eso, volver a recordarte a ti mismo no fue tan difícil. ¿Entonces estoy bien? ¿No volveré a desaparecer así? Mientras no destruyas esa cosa, e incluso entonces, podrías volver al pasado, cuando no existía. Ahora, ¿podrías escuchar a Ziegler y Winston? Te han estado diciendo exactamente lo mismo que yo todo este tiempo. ¿Ena? Esta vez fue Angela quien habló. Winston parecía intimidado detrás de ella, y por la mirada entrecerrada de la doctora, se notaba que estaba bastante indignada. Por cierto, te preguntan si estás bien ahora que Winston te ha explicado las cosas. Gracias. Sabes, tal vez deberías haber empezado por ahí, grandulón. Lena les dedicó una sonrisa forzada. Aún sentía el castañeteo de sus dientes al pensar en marcharse de nuevo. En volver a aquel páramo desolado de espadas. Sí, debería haberlo hecho. Angela le lanzó otra mirada fulminante a Winston antes de volverse hacia Lena, con una expresión mucho más aliviada en el rostro. Me alegro de que estés bien, Lena. Me tenías realmente preocupada. Lo sé, doctor, lo sé. Lo siento. La cadete se mordió el labio, la culpa de haber preocupado a personas a las que consideraba amigas la carcomía. Nunca te arrepientas de eso, Lena. Angela se dirigió a su escritorio y tomó una pila de papeles. De hecho, lo siento. Claramente, el trauma relacionado con tu terrible experiencia no se resolvió como yo creía. Como tu doctora, es mi responsabilidad cuando se comete tal descuido. La doctora le entregó una nota, y Lena tuvo que entrecerrar los ojos para leer la letra pequeña. ¿Terapia? Sí. Terapia obligatoria conmigo, al menos una vez por semana. Angela la miró fijamente, desafiándola a protestar. Podemos fijar un día y una hora, pero asistirás, ¿de acuerdo? Sí, señora. ¿Eso fue una pregunta o una respuesta? Sí, señora. Lena casi hizo un saludo militar. Con la frialdad en su tono, la doctora podría haber optado a cualquier puesto de oficial militar. Maravilloso.
Y entonces desapareció, reemplazada por la amable Angela que todos conocían. Por el escalofrío que vio dar a Winston, se alegró de que solo hubiera sido un instante. Por ahora, te mantendré aquí para observación y descanso. Francamente, parece que lo necesitas. Acepto tu oferta, gracias. Lena esbozó una sonrisa más segura, que Angela le devolvió. Ejem. Tras una pausa en la conversación, Winston se acercó, jugueteando nerviosamente con sus gafas. Mira, Lena, lamento haber sacado el tema, sé que la cagué un poco. Ambas mujeres en la habitación miraron fijamente al gorila por su palabrota. No era común que dijera palabrotas así, e incluso en sus peores días rara vez lo hacía. Fue un gesto decididamente humano por su parte, que demostraba la enorme culpa que él mismo sentía. Déjalo ya, Winston, dijo con una risita, dirigiéndose al gorila socialmente torpe. Sé que no lo decías en serio. Solo, avísame antes de que vuelvas a soltar otra bomba así, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hizo una pausa por un momento, antes de apartar la mirada, si quieres que otra persona sea tu padrino, yo. No, no te vas a librar de eso. Lo interrumpió antes de que Winston pudiera terminar. Winston esbozó una leve y vacilante sonrisa. Bueno, tenía que intentarlo, ¿no? Fue un pequeño comentario jocoso que, sin embargo, hizo que Lena se riera más de lo que probablemente necesitaba. Los acontecimientos habían pasado factura, y aquella broma, que normalmente solo habría provocado una risita, se convirtió en lo más gracioso que había oído en todo el día. Y entonces la adrenalina la abandonó. Se sentía cansada. Podía sentir el peso de sus brazos, que se arrastraban hacia abajo. Apenas podía levantar uno para disimular un bostezo. Angela la miró con una sonrisa cómplice. Vale, descansa un rato, ¿me oyes? Ella sintió distraídamente mientras sentía que sus párpados intentaban cerrarse. Antes de darse cuenta, su cabeza ya estaba sobre la almohada. Mientras se quedaba dormida, escuchó al hombre en su cabeza hablar por última vez. Ojalá Morrison no te regañe por faltar al entrenamiento el primer día que regresaste. Eso se lo dejo a mi yo del futuro. Nota del autor, nos acercamos al canon de Overwatch, o al menos, a lo que sabemos hasta el momento de escribir esto. Los capítulos anteriores eran más bien un universo alternativo, simplemente porque nunca se nos ha contado realmente qué ocurrió entre la incorporación de Lena a Overwatch, el incidente de Slipstream y Uprising, aparte de algunos detalles sin importancia. Si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi página de Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. XX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 
pulgadas más arriba. Lena chasqueó la lengua mientras revisaba su objetivo. Una vez más, estaba en el campo de tiro. Esta vez, Winston no estaba allí para supervisarla mientras probaba la última incorporación a su equipo. Probablemente estés compensando en exceso el retroceso, dijo Archer. Recuerda que no tienes que preocuparte por eso, y estarás bien. Bien, bien, susurró Lena mientras observaba el campo de tiro. El blanco estaba a 20 metros, justo en el límite del alcance efectivo de la pistola. Respiró hondo. En cuestión de segundos se escucharon 40 disparos. 40, mientras sostenía dos pistolas idénticas en cada mano. Le había pedido a Winston que construyera otra para compensar la rapidez con la que las armas consumían su munición. El científico se mostró inicialmente confundido, pero accedió sin mayores problemas. Fallaste, otra vez. ¿Has pensado en usar solo una pistola? Oye, tú no me hablas, señor arquero que usa dos espadas. Era otra pieza del rompecabezas que Arquero le había dejado caer después de que ella tomara sus armas. A pesar de llamarse arquero, a pesar de que usaba activamente un arco, seguía prefiriendo usar un par de espadas. Habla conmigo después de que le des a algo más de 3 veces, ¿de acuerdo? Casi podía oír cómo ponía los ojos en blanco. Lo conocía lo suficiente, lo conocía desde hacía mucho tiempo, como para saber que solo estaba bromeando. Era extrañamente entrañable. Jamás pensó que lamentaría no tener un hermano,
pero ahora que había conocido a Archer, y él actuaba como ella creía que lo haría un hermano mayor. O como una madre preocupada que no quería parecerlo. ¿Qué tal va el trabajo? Era uno de esos días en que Archer no estaba con ella. Ya habían establecido una rutina, ella pasaba el día en el cuartel general de Overwatch entrenando, mientras que Archer iba a cocinar para el restaurante. Por lo que Lena podía observar, cada vez que Archer estaba en la plantilla, el restaurante recibía mucho más clientela, lo que solo conseguía que el gerente contratara al hombre de pelo blanco con más frecuencia. No es que se quejara. En realidad, el espíritu parecía necesitar desahogarse más que nunca. Aunque intentaba ocultarlo, lo que había investigado tiempo atrás lo había asustado. Claro que nunca se lo contó, un tema que ella aún intentaba sonsacarle de vez en cuando. Me temo que está más ajetreado de lo normal. Archer tardó más de lo habitual en responder. Si era así, sabía que debía de estar muy ocupado. Ese hombre era capaz de hacer varias cosas a la vez como nadie que ella conociera, y si tenía que concentrarse, debía de haber muchísima gente allí. ¿Está pasando algo por ahí? Preguntó mientras hacía girar las pistolas que sostenía en sus manos. Estas se iluminaron con una luz azul brillante, y el acelerador cronal de su pecho resplandeció con ella. Enseguida, las armas se recargaron y quedaron listas para disparar de nuevo. Ella apuntó. Hoy hay mucha gente de fuera de la ciudad. Al parecer, todos asistirán a un evento más tarde. Ella disparó. De los 40 disparos, 2 dieron en el blanco. Ah, claro, la procesión de Chambali en Downing Street, ¿eh? Esa misma. ¿Has oído hablar de ella? Hoy lo vi por todas partes en mi feed de noticias. Otra ráfaga. Las pistolas de pulsos, aunque no tenían retroceso, parecían no querer dar en el blanco. Qué pena que no pueda asistir, me habría encantado escuchar a Mondatta. He oído que tiene un don con las palabras. Lena lo oyó emitir un murmullo evasivo, que interpretó como una señal de que debía volver al trabajo. Lo dejó solo, mientras planeaba que Amelie la acompañara al restaurante más tarde ese día. Hacía tiempo que no tenían una cita, y la comida de Archer era exquisita. Otro aspecto que no tenía sentido de aquel hombre era su habilidad para cocinar. Archer cocinaba mejor que casi cualquier persona que ella hubiera conocido. Además, era un espíritu heroico, lo que, según su propia definición, significaba un héroe muerto. Lena había buscado en Internet en su tiempo libre por pura curiosidad, pero no encontró ni una sola referencia a alguien que coincidiera con la descripción de Archer. Eso sin mencionar que, de alguna manera, era lo suficientemente astuto como para manejar la tecnología como lo hacía. Si realmente era el espíritu de un antiguo héroe, ¿cómo demonios logró entender las computadoras en tan poco tiempo, hasta el punto de que Lena era la que se perdía cada vez que preguntaba al respecto? Mira eso. Sus pensamientos sobre el misterio de la identidad de Archer fueron interrumpidos cuando el hombre en cuestión habló repentinamente a través de su conexión. Mondatta no se parecerá a esto, ¿verdad? Una imagen de un ómnico con túnica. Una multitud lo rodeaba mientras saludaba. Caminaba hacia una mesa y sillas vacías, ralentizado por las manos que el ómnico estrechaba pacientemente. Palabras inaudibles que dejaban a la gente sonriendo al marcharse. Vaya. Sí, es él. Lena parpadeó mientras la imagen se desvanecía de su mente. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Siempre pude. Archer envió una imagen de él encogiéndose de hombros en respuesta. Técnicamente, sigo siendo un familiar, así que ver a través de mis ojos es posible. Vaya. Supongo que ya sabes más. Sacudió la cabeza mientras un pensamiento se filtraba tras las palabras de Archer. Un momento, ¿eso significa que Mondatta está en el restaurante? Sí. No me extraña que venga más gente, debían de saber que iba a venir. Tómate una selfie con él. ¿Qué? La confusión era casi palpable. Ya sabes, una selfie. Cuando tomas una cámara y te haces una foto. Sé que eres un fósil y todo eso. Sé lo que es una selfie, Austin, dijo con un tono exasperado, pero a la vez divertido. Ella ya se reía para sí misma. Yo tampoco me voy a sacar una selfie con él. Vamos, Archer, se quejó para sí misma,
mientras asentía con la cabeza a otra persona que entraba al campo de tiro. ¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de que un verdadero monje chambali venga a cenar a tu restaurante? Exacto. Austin es un monje, no una celebridad. Dudo que le guste que le pida que se saque una foto, y la gente lo está haciendo. Lena casi soltó un grito de victoria mientras Archer gemía con fastidio. Una imagen de un grupo de adolescentes acercándose a Mondatta con teléfonos en la mano. Aún así, no me voy a sacar una selfie. Al menos consíguele un autógrafo. De acuerdo. Archer sonaba casi petulante, pero solo por esta vez, ¿vale? Si quieres un autógrafo, hazlo tú mismo la próxima vez. Sí, pensó con satisfacción. Por muy duro que pareciera, Lena, y por extensión Emily, sabían que en el fondo era un sentimental. Se produjo otra pausa en su conversación, esta vez un silencio cómplice. Ambos sabían que estaban ocupados, así que ninguno se quejó del silencio del otro. Era relajante, salvo por el siseo ocasional de Lena cuando fallaba su objetivo. Tras unos 30 minutos de rodaje, Lena finalmente gimió de frustración, maldita sea, en las películas parecía tan fácil. La vida real no es exactamente como en las películas. Lena dio un respingo al oír una voz mecanizada a sus espaldas. Sabía quién era, solo había una persona en todo el edificio que podía sorprender a quien quisiera. Genji, exclamó, llevándose una mano al pecho. Deja de hacer eso. Lo siento, dijo el cyborg riendo levemente. Algo que ella jamás habría visto. Shimada se había relajado tras regresar de Italia. Al parecer, todo aquello de ir a Canadá de lo que Reyes había hablado era mentira. En realidad, estaba dirigiendo una operación encubierta en Venecia, nada menos. Por supuesto, ella nunca lo habría sabido si sus acciones no hubieran llevado a que se hiciera pública la existencia de Black Batch. Desde entonces, Genji había decidido quedarse en la base y no participar en más misiones encubiertas. Ella lo sabía porque él era su compañero de terapia con Angela. Ambos, y con eso se refería a Angela, habían decidido asistir a las sesiones del otro. Una sesión semanal para cada uno, para que el doctor pudiera concentrarse en cada uno individualmente. Lena estaba más que segura de que era solo una excusa para que esos dos se vieran más a menudo. Me pregunto por qué usas dos armas, comenzó Genji, pero sé que solo me quedará confundido. Más munición es más munición. Eso solo importa si necesitas llevar munición. Lena sacó la lengua mientras veía cómo se iluminaba el panel junto a ella, 4,8% de precisión. Suspiró mientras reiniciaba el rastreador. ¿Y qué te trae por aquí? No me das la impresión de ser un aficionado a las armas. En efecto. La voz de Genji adquirió el mismo tono que tenía cuando se conocieron. ¿Recuerdas cuando almorzamos en ese restaurante? Sí. ¿Y qué? Lena apenas pudo contener un grito de frustración al ver que sus balas seguían sin dar en el blanco. Necesitaba estar muy cerca del objetivo si quería usarlas. Tu amigo, Kiritsugu Miya, su puntería, por poca que fuera, se desvió cuando Genji habló. ¿Estás segura de que es quien dice ser? Bajó cuidadosamente sus armas mientras miraba lentamente al cyborg. Sí, preguntó con voz firme. No quería revelar nada, ni siquiera mientras hablaba furiosamente con Archer. Ah. Sabía que se me olvidaba algo. Si es así, te recomiendo que tengas cuidado. Emilia. Nada bueno puede salir de alguien con ese nombre, te lo aseguro. Aunque no podía verlo, imaginó que el cyborg fruncía el ceño. Algunos incluso dirían que es peor que Shimada. Realmente no lo entiendo. No hace falta, Genji negó con la cabeza y levantó el brazo. Dudó un instante antes de sujetarla por el hombro y asentir. Solo ten cuidado. Angela se sentiría fatal si te pasara algo. Ja, claro. Sonrió con una expresión que, con suerte, no reflejaba tanto nerviosismo como sentía. Siempre lo mismo, Angela, ¿eh? Podrías dejar de andarte con rodeos y simplemente invitarla a salir, ¿sabes? No tengo ni idea de qué estás hablando. Dicho esto, el hombre se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Le dedicó un último asentimiento, que Lena le devolvió, antes de desaparecer de la vista.
Vale, Archer, ¿qué coño pasa? Con todo lo que había pasado, sinceramente se me olvidó mencionar que Chimada se fijó en mi nombre cuando me presentaste. Y es solo un nombre, ¿no? Guardó cuidadosamente las pistolas de pulsos antes de salir por la puerta. Hubiera preferido recibir más entrenamiento, aunque la dispersión inherente de las pistolas hacía que eso fuera inútil. No necesariamente. Kiritsugu Emiya era un asesino conocido en los años 90 que a menudo aceptaba recompensas por la muerte de criminales muy buscados. En más de una ocasión, provocó el colapso de imperios criminales enteros de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué elegiste ese nombre? Fue el primer nombre que me vino a la mente. Ya sabes, cuando decidiste presentarme a Ohara así, sin más. Y eso era lo que faltaba. El sarcasmo con el que Lena se había familiarizado. Vale, sí, es culpa mía. Normalmente, ella habría respondido a su sarcasmo con el suyo propio. Pero no esta vez, no cuando se lo merecía. Entonces, ¿por qué demonios lo sabe Genji? No habría estado vivo entonces. A menos que Kiritsugu Emiya siga vivo. Tendría muchísimo sentido si lo fuera. Genji solo sabría de la existencia del asesino si aún estuviera activo. Y aunque Kiritsugu fuera viejo, era posible que se hubiera sometido a mejoras que lo hicieran parecer y sentirse más joven, al menos desde la perspectiva de Genji. ¿Había cometido Archer, sin darse cuenta, un robo de identidad contra un infame asesino? De ser así, tendrían muchos problemas que resolver. Afortunadamente, cuando Archer le envió una imagen de él negando con la cabeza, respondió negativamente, Kiritsugu murió en 1999. Probablemente, Chimada escuchó historias sobre Emiya, y asoció mi nombre con eso, nada más. Vale, dijo Lena con un suspiro de alivio. Eso no cambia el hecho de que Genji desconfía de ti. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nada. El tono de Archer era seguro, que sospeche. Puedo evitarlo si se acerca demasiado a la verdad, ¿que yo? Mierda. ¿Arquero? Sin respuesta. Al mismo tiempo, sonaron fuertes sirenas por toda la base de Overwatch. Sus manos, sudorosas, sujetaron con fuerza las empuñaduras de sus pistolas. Sentía que su respiración se entrecortaba mientras los recuerdos de la última vez que esto había sucedido se reproducían en su mente. Atención a todo el personal, el sistema de megafonía estaba en funcionamiento. Código, blanco. Preséntense inmediatamente ante sus oficiales al mando. Todo el personal civil deberá dirigirse a las zonas de evacuación lo antes posible. Esto no es un simulacro. Este mensaje se repetirá. Lena ni siquiera se molestó en correr. Parpadeó 3 veces seguidas y se encontró despejando un amplio pasillo. Había llegado al área de entrenamiento que utilizaban, donde sabía que el comandante Morrison estaba entrenando a un grupo de nuevos reclutas. Efectivamente, divisó al hombre canoso que miraba hacia arriba con el ceño fruncido. Cerca de ella, Lena tropezó cuando el suelo retumbó en respuesta a un cañón antiaéreo, uno que ella no sabía que estaba operativo, que disparó una ráfaga al cielo. Ella levantó la vista. Un gran dirigible con detalles morados flotaba sobre ellos. Tenía cañones montados en sus costados, y cada vez que disparaba, ella podía oír el sonido lejano de gritos y explosiones. Más aún, pudo oír una voz que contrastaba fuertemente con el caos. Una voz que provenía directamente del dirigible. Humanidad, escucha mis palabras. El tiempo de la resistencia ha terminado. Tu lucha inútil acaba aquí. Renuncia, acepta tu destino y sé testigo del nacimiento de una nueva era. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. El calor es insoportable, espero que todos estén bien. XX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 . Capítulo 15. ¿Puedes oírme? Explosiones y disparos. Gritos de órdenes, alaridos de dolor. El estruendoso impacto de un objeto metálico contra el suelo cerca de ella. Se lanzó al suelo cuando la cápsula metálica estalló,
y un ómnico con reflejos púrpuras comenzó a disparar salvajemente contra cualquiera que estuviera cerca. Fue recibido con 3 cohetes en miniatura, lanzados por el comandante Morrison, de semblante adusto. Por favor, Archer, ¿estás bien? Lena falló su salto cuando una explosión la alcanzó por encima de ella. La gran aeronave había disparado contra el edificio de Overwatch. Reinhardt, ataviado con su armadura azul de Overwatch, rugió mientras cargaba. Más rápido de lo que cabría esperar de alguien de su tamaño, mantuvo su barrera apuntando hacia arriba mientras grandes trozos de escombros caían contra ella. Ga. Lo convirtió en un blanco fácil cuando otros 5 ómnicos, 5 insurgentes más del sector nulo, corrieron hacia ellos. Sus rifles dieron en el blanco y abrieron fuego contra el cruzado. Lena se lanzó al ataque, teletransportándose hacia los 5 y vaciando sus pistolas de pulsos. Solo consiguió 3 de ellos cuando los otros 2 le apuntaron con sus armas. Lena ya se había recostado, preparándose para retroceder en el tiempo, cuando los pechos de los ómnicos se abrieron. Shuriken, 3 en cada pecho. Como marionetas, los 2 cayeron. «Austin», exclamó Genji en señal de advertencia mientras se giraba hacia él. Vio al cyborg con su katana desenvainada, corriendo hacia ella. Instintivamente, se agachó justo a tiempo cuando un dron se abalanzó sobre ella. Sin aparente dificultad, cortó el cuerpo metálico. «¿Qué crees que estás haciendo?» Los ojos de Shimada la miraron fijamente. «Concéntrate. No es momento para soñar despierta». Y fue interrumpida cuando Morrison gritó en su dirección: «Austin, Shimada, al frente y al centro». Con reflejos forjados por el brutal entrenamiento de Reyes, se puso firme al instante, a pesar del caos que aún nos rodeaba. A su lado, vio al cyborg hacer lo mismo. En cuestión de segundos, se encontraron frente a su comandante. «Soldado». La advertencia fue interrumpida por el sonido de una explosión. Morrison no perdió el tiempo y disparó antes de que Lena pudiera darse la vuelta. «Ustedes 2 se unirán al teniente Wilhelm», dijo el comandante sin detenerse, «para ayudar a nuestro flanco norte. Los túneles de escape están inundados de enemigos del sector nulo, así que tendremos que evacuar la superficie». «Señor», saludó Lena en respuesta. Genji, a su lado, asintió levemente. Ambos salieron disparados en dirección al cruzado. «Archer, si puedes oírme, al menos dime que estás bien». «No puedo hablar, estoy ocupado». Ella respiró hondo cuando finalmente llegó la respuesta cortante. «De acuerdo. Buena suerte». Tenía plena confianza en las habilidades del hombre. Aún no había fallado, pero si necesitaba concentrarse, ella con gusto lo ayudaría. Probablemente ella también necesitaría concentrarse en la situación, dada la tarea que tenía. Reinhardt. «Flanco norte, lo sé», exclamó el hombre, golpeando el suelo con su martillo y activando sus propulsores. El suelo tembló y se resquebrajó, y los ómnicos que tenía delante cayeron indefensos. El cohete acoplado a la armadura de Reinhardt se puso en marcha mientras cargaba hacia adelante. En grupo, rodearon las instalaciones de Overwatch, abatiendo a cualquier unidad del sector nulo que se cruzara en su camino. Enseguida llegaron a la sección norte. «Manténganse detrás de mí». Desplegó su escudo mientras las explosiones comenzaban a aparecer a su lado. Genji y Lena no tardaron en averiguar qué era lo responsable. Ómnicos bípedos, con lo que parecían cañones montados en los hombros, les disparaban sin cesar. «Unidades erradicadoras», dijo Reinhardt por encima del ruido, «sus espaldas deberían tener expuestos sus núcleos de energía, ¿podéis destruirlos mientras los distraigo?» «Sí, señor». «Ja». El hombre con armadura sonrió mientras miraba fijamente a 3 erradicadores. «Sigue llamándome Reinhardt, Lena. Me hace sentir como un viejo». Comenzó a correr hacia adelante con un grito, con el escudo aún en alto. Genji se lanzó contra uno de ellos en el instante en que se giraron hacia Reinhardt. 3 shuriken se clavaron en el núcleo rojo brillante. De igual forma, Lena se teletransportó hacia adelante hasta quedar a un brazo de distancia de uno de ellos. Tras apuntar al núcleo, disparó. Un segundo después, todo se desvaneció,
el ómnico tartamudeó y se desplomó. El tercer erradicador se giró hacia ellos, solo para encontrarse con el martillo del teniente que aplastó su cuerpo por completo. Bien. Reinhardt asintió y le sonrió a ambos. No era una de sus habituales sonrisas despreocupadas, sino una sonrisa sombría, ajena al rostro normalmente alegre del hombre. Ahora, lo repetiremos. Lena se dio la vuelta. Más erradicadores. Más soldados. Estructuras que parecían bombas gigantescas. Unidades Bastión. Unidades OR-14. Había docenas de ellas. Lena sintió un nudo en la garganta. Por mucha confianza que tuviera en Genji y Reinhardt, esto era demasiado. Un silbido. Luego otro. Luego 10. Luego 20. Lena sabía lo que eran e instintivamente miró hacia los ómnicos. Algo los golpeó de frente. Les abrieron agujeros, mientras flechas del tamaño de lanzas humeaban tras el impacto. Gracias, Archer. Agradézcanmelo sacando a todos de aquí, preferiblemente ahora mismo. Dicho esto, revisen a su izquierda. Mientras el resto del personal de Overwatch observaba la destrucción desde una fuente invisible, Lena siguió las palabras de Archer. Allí, pudo divisar a un grupo numeroso. Por un instante, se puso tensa, pensando que se trataba de más combatientes. Sin embargo, una segunda mirada reveló todo lo contrario. Civiles. Gritó mientras corría hacia ellos. Después de todo, era difícil no reconocer tanto al alcalde de Londres como al mismísimo Tekarta Mondatta. El alcalde cojeaba, apoyándose en otro monje chambali mientras avanzaban lentamente hacia la base de Overwatch. Su grito sacó a todos de su ensimismamiento, y en un instante, más personal salió mientras escoltaban a los civiles al interior. Un fuerte estruendo, no en tierra sino en lo alto, los distrajo a todos. Cerca de ellos se alzaba una torre, aún en construcción. Se oyeron fuertes explosiones, seguidas de más estruendos. Reinhardt maldijo mientras gritaba, ¿están listos los convoys? Aún tenemos que poner en marcha el nuevo lote, denos 2 minutos más. Dense prisa. Nadie dijo por qué tenían que darse prisa. No cuando el edificio que todos observaban crujía de forma inquietante. Mierda. ¿Te vio, Austin? Sal de ahí. Despedida. El repentino estruendo del dirigible que estaba sobre ellos heló la sangre de Lena. Observó cómo sus cañones, todos ellos, giraban hacia ellos. Podía sentir el sudor correr por su frente mientras la energía se acumulaba. Su mano se aferraba a su anillo de compromiso. Cerca de ella, vio a los demás caer de rodillas y gritar. No había forma de que pudieran defenderse. Sus defensas ya estaban hechas jirones. Sus defensas antiaéreas estaban operativas, sí, pero la enorme cantidad de cañones apuntando hacia ellas las abrumaría incluso a ellas. Archer, por favor, hazme un favor. Por favor, dile a Amelie que lo siento. Díselo tú mismo. Yo soy el hueso de mi espada. Lena sufría un fuerte dolor de cabeza. Las palabras que Archer usaba eran extrañas. Sentía como si le clavaran innumerables agujas diminutas en la cabeza mientras intentaba hacer el gusano. Las palabras en sí eran pronunciadas con un acento completamente distinto, como si Archer no hablara inglés, a pesar de que claramente lo hacía. Su mente se despejó tan rápido como llegó el dolor, justo a tiempo para ver aparecer espadas de la nada. Espadas fue la palabra que usó, pero eso no le hacía justicia a lo que vio. Enormes trozos de metal serían una descripción más acertada. En la distancia, se alzaron espadas del tamaño de un autobús escolar. Incluso desde allí, pudo apreciar sus intrincados detalles, que desmentían su enorme tamaño. Disparaban a una velocidad que avergonzaría a un coche de Fórmula 1, interceptando los disparos que los habrían matado a todos. Una brillante luz azul se desvaneció en la nada, cumpliendo su cometido. Austin. Tuve que desacoplarme para hacer eso. Ten cuidado, se acerca. Todavía estaba algo aturdida cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Una figura enorme se estrelló justo delante de ellos, junto a los ómnicos caídos. Así que esto es lo que ese hombre protegía, preguntó una voz robótica entre el humo.
Lena preparó sus pistolas. Genji tenía una mano en su katana. Reinhardt sostenía su martillo con ambas manos. El resto de los agentes de Overwatch apuntaban con sus armas a la figura en la sombra. ¡Qué lástima! Pensé que alguien como él estaría haciendo algo útil. El humo se disipó. Era un ómnico, pero de un modelo que Lena jamás había visto. Superficies lisas y elegantes. Ojos rojos, una figura imponente. Llevaba una capa parecida a las que usaban los Chambali, aunque los símbolos que pudo distinguir le resultaban completamente desconocidos. En su mano sostenía un bastón. El bastón era extraño, pues tenía una esfera púrpura pulsante suspendida en el aire. Lena no sabía qué era, pero con solo mirarlo sintió inquietud. Ella escuchó a Reinhardt soltar un suspiro entrecortado, antes de oírlo hablar por radio: Comandante Morrison, código negro. Hay una unidad rabajera en el flanco norte. Repita eso, teniente. ¿Una unidad de saqueadores? Sí, señor. No interactúes. Voy de camino. Creo que ya es demasiado tarde para eso, señor. Observaron como el ómnico, un devastador según Reinhardt, se arrodillaba junto a uno de los ómnicos caídos, inspeccionando el agujero en su chasis. ¿Huyes de nuestro duelo para proteger a estas patéticas criaturas? ¡Qué vergüenza!, dijo en voz alta, y su voz resonó con fuerza en el campo de batalla. Retírense, son superados en número. Reinhardt se interpuso entre ellos, con el rostro firme y el martillo cohete listo. El devastador no le prestó atención, mirando más allá de él hacia los civiles. Levantó la cabeza. Ah. Mondatta, veo que estás aquí. Supongo que estás confraternizando con el enemigo. R. Ramatra. La voz del líder de los Chambali sonaba distorsionada. El culpable fue rápidamente identificado. El ómnico tenía una pequeña abertura cerca de su regulador de voz. ¿Qué has hecho, hermano? Esta locura tiene que terminar. Yo le pongo fin, hermano. El devastador, Ramatra, abrió los brazos de par en par. Contemplad el fin de la supremacía humana. El fin de la locura humana. ¿Lo entendéis, verdad? Mirad lo que nos han hecho, como corderos al matadero. Ramatra señaló a los ómnicos que habían sido atravesados por Archer. Mondatta negó con la cabeza, apartándose de la multitud de civiles a pesar de las protestas. Se puso delante de todos, mirando fijamente al enorme ómnico. Ellos se están defendiendo de ti, viejo amigo. Tú has provocado esta locura. Así que, por favor, detente. Por tu bien y el de tus seguidores. Esta no es una guerra que puedas ganar. ¿Quieres que abandone mi causa así como así?, dijo el líder del sector nulo. ¿Quién más podría ser?, con desdén. ¿Acaso no lo ves, Mondatta? Estos humanos no me han disparado. En el fondo, saben que mi causa es justa. Que mi justa venganza contra su especie es el único camino que les queda. ¿En realidad? Otra figura cayó del cielo. Esta vez no hizo ruido y aterrizó suavemente junto a Mondatta. Lena jadeó al ver a Archer frente a frente con el ómnico. Llevaba la misma ropa que cuando se conocieron, en aquella extraña colina de espadas. Su rostro se transformó en una sonrisa sardónica, con los brazos cruzados mientras caminaba tranquilamente hacia adelante. Ramatra ladeó la cabeza en señal de reconocimiento. Ah, me preguntaba a dónde te habías ido. Pensar que tú, precisamente tú, protegerías activamente a estos humanos. No hay nada que hacer, dijo Archer encogiéndose de hombros. Dicho esto, ¿de verdad te crees lo que dices? ¿No te están disparando porque creen que merecen morir? El hombre de piel oscura resopló. Por lo que sabes, simplemente se les acabó la munición. El ómnico resopló ante eso. Austin, lárgate de aquí. Y haz que todos los demás te sigan. Archer, ¿qué demonios está pasando? Este no es el momento para discutir. Este no es un oponente con el que puedas negociar. Sin importar lo que piensen estos humanos, no abandonaré mi causa. Volvió a abrir los brazos de par en par. Mira, Mondatta, los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. ¿Pueden los humanos decir lo mismo? Espero que nunca tengan que hacerlo. Tiempo estimado de llegada en 20 segundos.
Entonces es una lástima que lo hagan. La guerra no se gana sin sacrificios, Mondatta. A veces, nuestros sacrificios serán en vano, lo admito. Pero conmigo, ningún sacrificio será en vano. Ni siquiera tú, viejo amigo. Con una estocada visceral hacia abajo, Ramatra atravesó el bastión caído con la mano. Los gritos de desesperación de Mondatta se transformaron en horror al ver cómo su cuerpo se desmoronaba. Plata brotó del orbe palpitante de su báculo, fluyendo casi como un líquido. Envolvió el bastión, antes de cubrirlo por completo. Lena interrumpió sus observaciones cuando Archer le arrojó a Mondatta en brazos. «¡Corre!», gritó con tono severo. Se giró y, en sus manos, Lena vio formarse dos espadas, una blanca y otra negra. Se abalanzó sobre Ramatra, moviéndose más rápido de lo que ella podía parpadear. Archer blandió sus espadas hacia abajo. Ramatra los atrapó. La fuerza descomunal que Archer había desplegado provocó una onda expansiva que casi la derriba. Con los ojos muy abiertos, observó cómo la plata que había cubierto el bastión volvía a fluir hacia el líder del sector nulo, sin dejar rastro del bastión. Fluyó dentro y alrededor del ómnico, abriéndose paso hasta su hombro. Pudo ver cómo tomaba forma, montándose sobre el hombro de Ramatra, hasta que una ametralladora completa quedó apuntando a Archer. Del bastón brotaron más filamentos plateados, rodeando y envolviendo a los demás ómnicos muertos, antes de regresar a Ramatra. ¿Continuamos nuestra batalla contra Guardián? Nota del autor: el capítulo de Outer Ambon se subirá mañana y Something Wicked al día siguiente. Si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi página de Patreon en patreon.com/almistior. Gracias a mi nuevo mecenas, Matterstein. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo.